Solo una repartidora. Así me llamó mi hermano al echarme de su graduación frente a sus amigos abogados. Pero cuando su jefe me vio, se puso de pie. Lo que dijo sobre mí lo dejó temblando, en completo shock y silencio. Solo es una repartidora. Eso es lo que mi hermano dijo de mí, en voz alta, en su fiesta de graduación, justo antes de pedirme que me fuera porque lo estaba avergonzando delante de sus amigos abogados. Nadie se rió. Nadie me defendió tampoco. Mis padres miraban fijamente sus bebidas como si yo ya no fuera su hija. Me quedé allí, con el abrigo todavía puesto, dándome cuenta de que ni siquiera me habían invitado a celebrar. Solo estaba allí para llenar un asiento hasta que me volví un inconveniente. Lo que ninguno de ellos sabía era esto: durante los últimos 4 años, cada uno de los pagos del préstamo estudiantil que mantuvo a mi hermano libre de deudas no provino de becas o de su arduo trabajo. Provino de mí, en silencio, automáticamente, mes tras mes. Aprendí hace mucho tiempo que ser subestimada puede sentirse humillante, hasta que te das cuenta de que también es una protección. El restaurante que habían elegido era caro, todo de madera oscura y luces tenues, el tipo de lugar donde la gente celebra ascensos y sociedades. Había pasado por delante de lugares como este 100 veces en mis rutas de entrega, sin imaginar que alguna vez entraría como invitada. Pero no era realmente una invitada, ¿verdad? Estaba allí porque alguien recordó en el último minuto que tener a ambos hijos presentes quedaba mejor en las fotos. La sala estaba abarrotada. Los amigos de la Facultad de Derecho de mi hermano, colegas de su firma y gente en traje que hablaba con acrónimos que no entendía. Se agrupaban a su alrededor como si fuera magnético, riendo de sus chistes, asintiendo a sus historias sobre jurisprudencia y estrategia en los tribunales. Llevaba el éxito con facilidad, como una chaqueta hecha a medida solo para él. Me quedé cerca de la entrada, todavía con mi abrigo. Nadie se había ofrecido a tomarlo. Mi madre me miró una vez, un rápido parpadeo de reconocimiento antes de volver a la conversación que estaba teniendo con la esposa de alguien. Mi padre no me miró en absoluto. Sabía que esto sería así. Lo supe en el momento en que mi madre llamó hace 3 días, con esa voz cuidadosa que usa cuando necesita algo pero no quiere pedirlo directamente. La fiesta de graduación de tu hermano es el sábado, había dicho. Sería bueno que pudieras venir. No, nos encantaría verte o te hemos echado de menos. Solo que sería bueno. Bueno para las apariencias. Bueno para el retrato familiar que intentaban pintar. Debería haber dicho que no. Pero una parte de mí, la parte que todavía recordaba tener 7 años y creer que se suponía que mi familia me amaba, quería creer que tal vez esta vez sería diferente. No lo fue. Mi hermano me vio después de unos 20 minutos. Su expresión cambió ligeramente, de confiada a molesta. Se disculpó con su grupo y se acercó, con una copa de champán en la mano, la sonrisa aún fija en su rostro para cualquiera que estuviera mirando. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz baja. Mamá llamó. Dijo que debía venir. Miró de reojo a sus amigos, luego a mí, midiendo algo. ¿No podías haberte vestido mejor? Llevaba lo más bonito que tenía. Un vestido sencillo que había comprado de segunda mano. Estaba limpio, presentable y apropiado. Pero de pie en esta sala, llena de marcas de diseñador y corbatas de seda, entendí lo que quería decir. No encajaba. Vine a celebrar contigo, dije en voz baja. Claro. Tomó un sorbo de su champán. Solo intenta no hablar demasiado, ¿vale? Esta gente es importante. Se alejó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, con el abrigo todavía puesto, rodeada de extraños que brindaban por el éxito de mi hermano. Un éxito construido en parte con el dinero que yo había enviado cada mes durante 4 años. Dinero de turnos nocturnos, rutas dobles y comidas saltadas. Dinero que él nunca reconoció, nunca me agradeció, ni siquiera mencionó. Pensé en irme entonces, en escabullirme por la puerta antes de que nadie se diera cuenta. Pero algo me mantuvo arraigada al lugar. Tal vez fue el orgullo. Tal vez fue la terca esperanza de que alguien en mi familia finalmente me viera. «Oye», gritó mi hermano de repente, su voz resonando en la sala. Me estaba mirando directamente,
y algo en su expresión hizo que se me encogiera el estómago. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Me acerqué, consciente de que los ojos me seguían. Me llevó a un lado, lejos del grupo principal, pero no del todo fuera del alcance del oído. Tienes que irte, dijo. ¿Qué? Estás haciendo esto incómodo. Mírate. Hizo un gesto hacia mi abrigo, mi vestido, hacia mí. Estos son abogados, Sofía. Gente importante. Y tú eres solo, hizo una pausa, buscando las palabras, y luego las encontró con una precisión cruel que me dejó sin aliento, eres solo una repartidora. La sala no se quedó sin aliento. Nadie corrió en mi defensa. Pero sentí el cambio, la forma en que las conversaciones se detuvieron, la forma en que la gente de repente se interesó mucho en sus bebidas. Me estás avergonzando, continuó mi hermano, más bajo ahora, pero no menos cortante. ¿Puedes por favor irte? Mis padres estaban mirando. Tenían que estarlo. Pero cuando los miré, apartaron la vista. Había pasado 4 años pagando por este momento. 4 años asegurándome de que mi hermano pudiera estar en esta sala, con ese traje, con esa gente, y llamarse a sí mismo un hombre hecho a sí mismo. Y ahora me estaba pidiendo que me fuera porque era un inconveniente. Me di la vuelta hacia la puerta. No quedaba nada que decir. No había palabras que los hicieran verme, ninguna explicación que importara. Ya me había ido. Lo había estado durante mucho tiempo. No me quedé para ver cómo el rostro de mi hermano terminaba de desmoronarse. Salí de ese restaurante con las palabras de Ricardo todavía flotando en el aire, me subí a mi coche y conduje a casa, a mi diminuto apartamento estudio con su luz parpadeante en el baño y la música del vecino filtrándose a través de las paredes. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegara a mi calle. Mi hermano envió un mensaje de texto, no hagas esto peor de lo que ya es. No lo siento. No déjame explicarte. Solo una advertencia. Como si yo fuera la que había hecho algo mal. No respondí. Aparqué, subí los 3 tramos de escaleras y me derrumbé en mi sofá. Mi teléfono siguió iluminándose. Más mensajes de texto. Luego una llamada de mi madre. Dejé que fuera al buzón de voz y luego lo escuché, aunque sabía que no debía. Sofía, necesitamos hablar de lo que pasó esta noche. No deberías haber sacado a relucir asuntos familiares delante de extraños. No es apropiado. Tu hermano está muy molesto. No estás bien. No eso debe haber sido duro para ti. Solo preocupación por los sentimientos de mi hermano. La reputación de mi hermano. Y la comodidad de mi hermano. Borré el mensaje de voz. Luego borré el siguiente sin escucharlo. La cosa es que sabía exactamente cómo iría esto. Lo sabía desde que tenía 8 años y mi hermano consiguió su primer trofeo de fútbol mientras yo ganaba un concurso de escritura. Mis padres enmarcaron su medalla de participación y la pusieron en la sala de estar. Mi certificado fue a parar a un cajón en alguna parte. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cena unas semanas después, queriendo contarles sobre una historia que había escrito, algo de lo que estaba orgullosa. Mi padre me miró y luego a mi hermano. Deja que tu hermano hable primero, Sofía. Tuvo un partido importante hoy. Mi hermano habló durante toda la comida. Cuando llegó el postre, lo intenté de nuevo. Mi madre me interrumpió. Estamos escuchando a tu hermano, cariño. Se convirtió en un patrón. Mi voz, mis logros, mi existencia, todo secundario a lo que mi hermano estuviera haciendo, diciendo o logrando. Si él sacaba un notable, era porque se había esforzado mucho, la materia era difícil o realmente había crecido. Cuando yo sacaba un sobresaliente, estaba bien, era lo esperado y no valía la pena celebrarlo. Contrataron tutores para él cuando sus notas bajaron. Cuando yo tuve dificultades con cálculo, mi padre me dijo que lo resolviera. Eres lo suficientemente inteligente, dijo, lo que suena como un cumplido hasta que te das cuenta de qué significa estás por tu cuenta. Aprendí pronto que había 2 conjuntos de reglas en nuestra casa. Uno para mi hermano, donde el esfuerzo importaba y el potencial era infinito.
Uno para mí, donde nada de lo que hacía era suficiente para merecer atención. Para la secundaria, había dejado de intentar competir por un espacio en la mesa. Veía a mis padres iluminarse cuando mi hermano entraba, preguntándole por su día, sus amigos, sus planes. Cuando yo llegaba a casa, recibía un distraído «¿Qué tal la escuela?», antes de que la conversación volviera a él. No era que me odiaran. Era peor que eso. Simplemente no pensaban en mí, a menos que necesitaran algo. Y necesitaron algo cuando mi hermano entró en la facultad de Derecho. Yo tenía 19 años, trabajaba en 2 empleos y tomaba clases en un colegio comunitario por la noche. Mi hermano acababa de terminar su licenciatura, y la carta de aceptación de la facultad de Derecho de sus sueños llegó con un precio que hizo que mi padre se quedara callado en la cena. «Es mucho dinero», dijo mi madre con cuidado. «Pero es una inversión. Este es su futuro». No preguntaron si yo quería ir a una universidad de 4 años. No preguntaron si yo tenía sueños que requerían inversión. La conversación nunca fue sobre lo que yo necesitaba. Era sobre lo que podían extraer de mí para dárselo a él. Mi madre me llamó a la cocina unos días después. «Necesitamos hablar de algo». Lo supe antes de que empezara. Podía verlo en la forma en que no me miraba a los ojos. «Tu hermano necesita ayuda con sus gastos», dijo. «La facultad de Derecho es cara y estamos muy ajustados. Estábamos pensando que podrías contribuir». No preguntando, pensando que podría. Como si ya estuviera decidido. «Apenas llego a fin de mes para el alquiler», dije. «Eres buena con el dinero», respondió mi madre, lo que era un código para «ya te las arreglarás». «¿Y lo entiendes, no? Esto es importante para toda la familia. Si tu hermano tiene éxito, todos nos beneficiamos. Excepto que yo nunca lo haría». Esa era la parte que no dijo. Mi éxito no beneficiaba a nadie más que a mí, así que no importaba. Pero su éxito, eso valía el sacrificio. Quería decir que no. Debería haber dicho que no. Pero había pasado toda mi vida tratando de ser lo suficientemente buena para que me notaran, y una parte de mí todavía creía que si solo daba lo suficiente, amaba lo suficiente o sacrificaba lo suficiente, finalmente podrían verme como algo más que un pensamiento secundario. Así que dije que sí. El primer pago se realizó un martes. Había cogido un turno extra para cubrirlo, lo que significó que me perdí una clase que necesitaba. Pero hice la transferencia, vi el dinero desaparecer de mi cuenta y esperé. Nadie llamó para dar las gracias. Nadie preguntó si podía permitírmelo. Mi hermano publicó en las redes sociales sobre el comienzo de la facultad de Derecho, hablando de trabajo duro y determinación. Mis padres comentaron con emojis de corazón y declaraciones de orgullo. No me etiquetaron. No me mencionaron. Mi contribución era invisible. Pero siguió sucediendo. Cada mes, el pago se realizaba. Cada mes, trabajaba más horas para asegurarme de que se liquidara. Y cada mes, el silencio de mi familia se hacía más fuerte. Empecé a llevar un registro después del primer año. No porque planeara pedir el dinero de vuelta, sino porque necesitaba una prueba de que no me estaba volviendo loca. Que esto era real y que realmente había hecho algo que importaba. Para el segundo año, mi hermano estaba prosperando. Se unió a unas prácticas prestigiosas, hizo contactos con socios de firmas importantes y publicó fotos de eventos de la Facultad de Derecho con trajes a medida. Parecía exitoso. Parecía un hombre hecho a sí mismo. Y yo parecía exactamente lo que era, alguien trabajando en turnos de noche para mantener a flote el sueño de otra persona. Mi madre llamaba de vez en cuando, pero nunca para preguntar cómo estaba yo. Hablaba de los logros de mi hermano, sus niveles de estrés y lo orgullosos que estaban. Luego, casi como un pensamiento secundario, mencionaba que el pago se había realizado y me daba las gracias rápidamente antes de cambiar de tema. Era transaccional. Yo era útil. Eso era todo. Recuerdo una llamada en particular, quizás a los 2 años. Mi madre estaba entusiasmada con la pasantía de verano de mi hermano en una firma de primer nivel. Realmente se está haciendo un nombre, dijo. Siempre supimos que lo tenía dentro.
Yo estaba sentada en mi coche entre turnos, agotada, comiendo pizza fría porque no tenía tiempo de ir a casa. Eso es genial, logré decir. Es el futuro de esta familia, Sofía. Todo lo que hemos invertido en él está dando sus frutos. Todo lo que hemos invertido. Como si yo no fuera la que realmente hacía los pagos. Como si mi dinero, mi tiempo y mis sacrificios fueran solo parte del esfuerzo familiar colectivo que, de alguna manera, solo lo beneficiaba a él. Colgué y lloré en ese estacionamiento durante 20 minutos antes de que comenzara mi siguiente turno. Ese fue el momento en que me di cuenta de la verdad. Yo no era parte del nosotros. Yo era el recurso del que extraían, el plan B, la que llenaba los huecos para que el niño de oro pudiera brillar. Y la peor parte, seguí pagando de todos modos. Porque si me detenía, ¿quién lo haría? Si no cumplía mi parte de este trato no dicho, finalmente me notarían o simplemente me descartarían por completo, como ya lo habían hecho en todos los sentidos que importaban. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de mi hermano. Tenemos que hablar de lo que dijiste esta noche. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego puse mi teléfono boca abajo y cerré los ojos. Había pasado toda mi vida siendo la chica que se mantenía callada, que no creaba problemas y que se sacrificaba sin quejarse. La chica que era lo suficientemente buena para usar, pero nunca lo suficientemente buena para celebrar. Y esta noche, por primera vez, alguien había dicho mi nombre en voz alta en una sala llena de gente que importaba. No había sido mi familia. Pero había sido suficiente para abrir una grieta en algo. Dejé la universidad un martes de marzo. La decisión no pareció dramática en ese momento. Se sintió inevitable, como ver un vaso deslizarse de una mesa y saber que no lo atraparás a tiempo. Había estado tomando clases en un colegio comunitario durante 2 años, tratando de armar una educación entre turnos de trabajo. Pero las matemáticas ya no cuadraban. Entre el alquiler, la comida, mis propios gastos y el pago mensual a los préstamos estudiantiles de mi hermano, algo tenía que ceder. La educación parecía lo más prescindible de la lista. No se lo dije a mis padres de inmediato. Terminé la semana, entregué mis últimas tareas y me di de baja en silencio. Luego llamé a mi madre un domingo, cuando sabía que estaría en casa y relativamente tranquila. Necesito decirte algo, dije. ¿Qué pasa? Su voz se agudizó de inmediato, como siempre lo hacía cuando interrumpía la rutina. Dejo la escuela. No puedo permitirme seguir. Silencio. Luego, ¿vas a abandonar? Me estoy dando de baja, corregí, aunque la distinción parecía insignificante. Necesito trabajar más horas y no puedo hacer ambas cosas. ¿Sofía? La voz de mi madre se volvió plana, decepcionada. ¿Entiendes cómo se ve esto? No estás bien. No, ¿qué podemos hacer para ayudar? Solo preocupación por las apariencias. Se ve como que no puedo pagar la universidad, dije. Se ve como que te estás rindiendo. Hizo una pausa. Tu hermano está en la facultad de Derecho, Sofía. Está bajo una presión increíble y lo está manejando. ¿Por qué tú no puedes? Porque soy yo la que paga su facultad de Derecho, no lo dije. Porque estoy trabajando 50 horas a la semana para que él no tenga que hacerlo. Porque nunca me has preguntado cómo lo estoy manejando. No me estoy rindiendo, dije en voz baja. Estoy tomando una decisión. Una mala. Mi madre suspiró, ese suspiro particular que significaba que la había decepcionado de nuevo. Tu padre y yo te criamos para que termines lo que empiezas. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer en su lugar? ¿Trabajar en una tienda para siempre? Hago entregas y logística, dije. Y sí, por ahora. Otro silencio, más pesado esta vez. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz había cambiado a algo más frío. Tendremos que hablar de esto en familia. Colgó antes de que pudiera responder. La reunión familiar tuvo lugar 3 días después. Conduje hasta su casa después de mi turno, todavía con mi ropa de trabajo, oliendo ligeramente a escape y sudor. Mi hermano ya estaba allí, sentado en la mesa de la cocina con ropa casual de negocios, luciendo pulcro y arreglado.
Mis padres se sentaron frente a él. No había un asiento guardado para mí. Saqué uno yo misma. Entonces, comenzó mi padre, cruzando las manos sobre la mesa, tu madre me dice que dejas la escuela. Me di de baja, dije de nuevo, pero él habló por encima de mí. ¿Entiendes cómo esto nos afecta? Siempre hemos priorizado la educación en esta familia. Para algunos de nosotros, murmuré. ¿Qué fue eso? Miré a mi hermano, que miraba su teléfono, fingiendo que esto no tenía que ver con él. Nada. Mi madre se inclinó hacia adelante. Sofía, dejar la universidad es una decisión seria. Limita tus opciones. La gente te juzgará por ello. La gente ya me juzga, dije. No así, mi padre negó con la cabeza. Tu hermano está sobresaliendo. Se está haciendo un nombre. ¿Y ahora tú vas a ser qué? ¿Una desertora universitaria trabajando en un empleo de bajo salario? La etiqueta aterrizó como una bofetada. Desertora universitaria. Ya podía oír cómo me presentarían a los parientes, a los amigos, a cualquiera que preguntara. No nuestra hija Sofía, sino nuestra hija, la que abandonó la universidad. La vergüenza, la nota al pie. No tengo otra opción, dije, tratando de mantener la voz firme. Tomaste decisiones que llevaron a esto, respondió mi padre. Mala planificación financiera. Eso es culpa tuya. Casi me reí. ¿Mala planificación financiera? Como si no supieran exactamente a dónde iba mi dinero. Como si la transferencia automática al servicio de préstamos de mi hermano no fuera visible en mi cuenta bancaria cada mes. Pero no lo iban a reconocer. Eso significaría admitir que me habían pedido que sacrificara mi propio futuro por el de él. No podremos ayudarte financieramente, añadió mi madre. Eres una adulta. Tomaste esta decisión, así que tendrás que vivir con las consecuencias. Lo sé, dije. Y tendrás que encontrar tu propia situación de vivienda, continuó mi padre. No podemos seguir manteniendo a alguien que no está dispuesto a invertir en sí mismo. ¿Manteniendo? No me habían mantenido en años. Pero el mensaje era claro. Me estaban cortando el grifo. No es que hubiera mucho que cortar. No habían pagado mi alquiler ni mi comida. No habían ayudado con la matrícula. Pero la ruptura simbólica se sintió deliberada, como si necesitaran asegurarse de que entendiera mi lugar. Mi hermano finalmente levantó la vista de su teléfono. ¿De verdad vas a hacer esto? Preguntó, y por un segundo pensé que podría decir algo útil. Luego continuó, ¿sabes cómo nos hace ver esto, verdad? Nosotros, no tú. Le preocupaba su propia reputación. Ser asociado con una hermana desertora. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, dije. Sacudió la cabeza y volvió a su teléfono. La reunión terminó poco después. Mis padres dejaron claro que estaban decepcionados, que había defraudado a la familia y que este era mi problema a resolver. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie ofreció una alternativa. Simplemente me etiquetaron, me juzgaron y siguieron adelante. Me fui sin despedirme. Una semana después, me mudé del apartamento que compartía con una compañera a un estudio más barato al otro lado de la ciudad. Era más pequeño, más viejo y más ruidoso, pero era mío y podía permitírmelo sola. Mis padres no me ayudaron a empacar. No llamaron para ver cómo estaba. El día que me mudé, mi madre envió un mensaje de texto, avísanos cuando te instales. No respondí. Mientras tanto, mi hermano prosperaba. Lo veía en las redes sociales, en las fotos que mi madre publicaba. Había recibido un premio en la escuela. Había sido seleccionado para algún prestigioso equipo de debate judicial. Estaba rodeado de gente que parecía exitosa, que parecía pertenecer. Y en los pies de foto, el orgullo de mi madre irradiaba en cada palabra, tan orgullosa de nuestro hijo. Todo su trabajo duro está dando sus frutos. Todo su trabajo duro. Dejé de mirar después de eso. La etiqueta me siguió, sin embargo. Desertora universitaria. Lo oía en la voz de mi madre cuando hablaba con parientes por teléfono.
Lo vi en los ojos de mi padre la única vez que me lo encontré en el supermercado, la forma en que miró más allá de mí, como si no valiera la pena el esfuerzo de una conversación real. Mi hermano nunca lo dijo directamente, pero no tenía que hacerlo. La forma en que dejó de mencionarme a sus amigos, la forma en que pasaba por alto las preguntas sobre su familia, la forma en que presentaba a nuestros padres pero nunca a mí. Todo decía lo mismo. Yo era la vergüenza, la que no lo logró, el cuento con moraleja. Y mientras me borraban de su narrativa, yo seguía haciendo los pagos. Cada mes, como un reloj. El dinero salía de mi cuenta y se destinaba a los préstamos de mi hermano. Nadie me dio las gracias. Nadie lo reconoció. Se había vuelto invisible, esperado, automático. Yo era invisible, pero todavía lo sostenía. La ironía no se me escapaba. La persona a la que habían descartado como un fracaso, de la que se avergonzaban, era la razón por la que mi hermano podía aparecer en esas fotos, luciendo exitoso y libre de deudas. Pero esa ironía no cambiaba nada. Solo hacía el silencio más pesado. Una noche, aproximadamente un mes después de mudarme, me senté en mi apartamento estudio y calculé cuánto había pagado hasta ahora. La cifra me revolvió el estómago. Era suficiente para haber cubierto un año de mi propia matrícula, suficiente para haberme dado una red de seguridad, un colchón, una oportunidad. Pero lo había regalado. Y la gente a la que se lo había dado había decidido que no valía la pena mantenerme cerca. No lloré. Estaba demasiado cansada para llorar. Simplemente me senté allí, en la oscuridad, escuchando la música de mi vecino a través de la pared, y acepté la verdad. Había sido borrada de mi familia. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque ya no era útil de la manera que ellos querían que fuera. Y la peor parte era que ni siquiera había luchado. Simplemente los había dejado hacerlo. El primer turno de noche comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Me había apuntado porque la paga era ligeramente mejor y porque necesitaba tener los días libres para coger otros trabajos. La empresa de logística para la que trabajaba se encargaba de la entrega de última milla para varias grandes cadenas, y las rutas nocturnas siempre estaban faltas de personal. Nadie quería conducir por una ciudad dormida, entregando paquetes a almacenes y centros de distribución, volviendo a casa cuando todos los demás se estaban despertando. Pero yo necesitaba el dinero, así que cogí los turnos que nadie más quería. Mi primera semana apenas dormí. Mi cuerpo no podía adaptarse al ritmo. Llegaba a casa a las 8 de la mañana, acelerada y agotada al mismo tiempo, y me tumbaba en la cama mirando al techo mientras la luz del sol se colaba por mis persianas. Para cuando finalmente me dormía, era primera hora de la tarde. Me despertaba a las 9 de la noche, desorientada y aturdida, y volvía a empezar. Nadie de mi familia llamó para preguntar cómo me estaba adaptando. Nadie se preocupó. El trabajo en sí no era complicado, solo implacable. Cargaba la furgoneta en el depósito, seguía la ruta en mi escáner, descargaba cajas en almacenes oscuros y pasaba a la siguiente parada. Algunas noches entregaba más de 100 paquetes. Me dolía la espalda, mis manos se cortaban con cajas rotas y bordes de cartón ásperos. Aprendí a llevar tiritas e ibuprofeno en la guantera. No era el tipo de trabajo del que hablabas a la gente con orgullo. No era una carrera. Era supervivencia. Pero pagaba las facturas. Y cada mes, cuando la transferencia automática se realizaba al servicio de préstamos de mi hermano, sabía que había ganado lo suficiente para cubrirlo. Llevaba unos 3 meses haciendo los turnos de noche cuando mi madre llamó. Era un martes por la tarde y acababa de despertarme. Mi teléfono vibró y contesté sin pensar. Sofía, hola. Su voz era cortante y eficiente. ¿Tienes un minuto? Claro, dije, todavía medio dormida. Quería hablarte de tu hermano. Por supuesto que sí. Nunca se trataba de mí. Está bajo mucho estrés financiero ahora mismo, continuó mi madre. La facultad de Derecho es cara, e incluso con los préstamos, hay tantos otros costes. Libros, gastos de manutención, eventos de networking. Se está acumulando. Esperé, sabiendo a dónde iba esto. Tu padre y yo estamos haciendo lo que podemos, pero es mucho. Esperábamos que pudieras ayudar un poco más.
Un poco más. Como si no estuviera ya pagando una parte de sus préstamos cada mes. Como si mis contribuciones fueran pequeñas, intrascendentes y apenas dignas de mención. Ya estoy ayudando, dije con cuidado. Lo sé, y lo apreciamos. Pero tal vez podrías coger algunos turnos más, solo hasta que termine este semestre. ¿Coger más turnos? Ya estaba trabajando 50 horas a la semana, durmiendo a ratos y apenas manteniéndome entera. No sé si puedo, dije. La voz de mi madre se enfrió. Es solo temporal, Sofía. Tu hermano está construyendo un futuro. Esto es importante. Y lo que yo estoy haciendo no lo es. Silencio. Luego, no es eso lo que he dicho. Pero era lo que quería decir. Mi trabajo no importaba porque no era prestigioso. Mi agotamiento no contaba porque no estaba al servicio de algo respetable. Yo era prescindible de una manera que mi hermano nunca lo sería. Veré qué puedo hacer, dije, solo para terminar la conversación. Gracias, dijo mi madre, y colgó sin preguntar cómo estaba, cómo había sido mi semana, o si estaba bien. Me senté en el borde de mi cama, mirando mi teléfono, y sentí que algo se endurecía dentro de mí. Esa noche, entré en mi cuenta bancaria y configuré la transferencia automática. No porque mi madre me lo hubiera pedido, sino porque sabía que si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Los préstamos de mi hermano entrarían en mora, mis padres entrarían en pánico, y de alguna manera, se convertiría en mi culpa. Así que lo configuré. Mensual, constante, silencioso. El primer pago se realizó sin reconocimiento. También el segundo y el tercero. Después de un tiempo, dejé de esperar nada. El dinero salía de mi cuenta como el alquiler, como los servicios públicos, como cualquier otra factura que no podía evitar. Se convirtió en parte del ruido de fondo de mi vida. Pero empecé a guardar registros, capturas de pantalla de las confirmaciones, correos electrónicos del servicio de préstamos, fechas y cantidades. Guardé todo en una carpeta en mi teléfono. No porque tuviera un plan, sino porque necesitaba una prueba de que esto era real, de que no estaba imaginando el peso de ello. 6 meses después de empezar los pagos, me encontré con una prima en el supermercado. Se iluminó al verme, me dio un abrazo y me preguntó cómo estaba. Bien, mentí. Ocupada. Vi que a tu hermano le va genial, dijo. Facultad de Derecho, ¿verdad? Tus padres deben estar muy orgullosos. Sí, dije. Está trabajando muy duro. Es tan impresionante que lo esté manejando todo por su cuenta, continuó. Tu madre les estaba contando a todos en Acción de Gracias lo independiente que es, como se está ocupando de todo él mismo. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Por su cuenta? ¿Ocupándose de todo él mismo? Eso es genial, logré decir. Siguió hablando, pero yo ya no estaba escuchando realmente. Terminé la conversación, pagué mis compras y me fui. En el coche, abrí mi cuenta bancaria y miré la última transferencia. $500, desaparecidos como si nunca hubieran existido. Y mi hermano andaba por ahí diciéndole a la gente que lo había hecho todo solo. Quería enfadarme. Quería llamar a mis padres y exigir un reconocimiento. Pero, ¿qué conseguiría con eso? Ya habían decidido la narrativa. Mi hermano era un hombre hecho a sí mismo, trabajador e independiente. Y yo era solo la hermana desertora que no podía encarrilar su vida. La verdad no encajaba en su historia, así que simplemente la habían omitido. Fui a casa, me di una ducha y me preparé para mi turno de noche. Los meses se desdibujaron después de eso. Trabajo, dormir, trabajo, dormir. Los pagos seguían saliendo. Mi hermano seguía teniendo éxito. Mis padres seguían estando orgullosos. Y yo seguía desapareciendo. Conseguí un segundo trabajo a tiempo parcial haciendo inventario los fines de semana para una cadena de tiendas. No era mucho, pero ayudaba a cubrir el hueco que los pagos del préstamo creaban en mi presupuesto. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera esencial. Aprendí a cocinar comidas baratas a granel y a estirar la compra todo lo posible. Mi apartamento permaneció vacío, sin decoración, sin mejoras,
solo lo básico. Me decía a mí misma que era temporal, que eventualmente ahorraría lo suficiente para respirar un poco más tranquila. Pero los pagos se aseguraron de que eso nunca sucediera. Una noche, aproximadamente 1 año y medio después, estaba sentada en mi furgoneta entre entregas, comiendo una barrita de proteínas y navegando por las redes sociales. Mi hermano había publicado una foto de algún evento de la Facultad de Derecho. Llevaba un traje y sostenía una bebida, rodeado de gente que parecía importante. El pie de foto decía, agradecido por el viaje. El trabajo duro da sus frutos. Miré esa publicación durante mucho tiempo. Luego abrí mi aplicación bancaria y miré el historial de transferencias. 18 meses de pagos. 18 meses de mi trabajo duro dando sus frutos. Para él. No comenté. No le di a me gusta. Simplemente cerré la aplicación y terminé mi ruta. Lo que pasa cuando te utilizan es que sucede lentamente. No te das cuenta al principio, porque las peticiones parecen razonables. Solo una pequeña ayuda, solo esta vez, solo hasta que las cosas mejoren. Pero las cosas nunca mejoran. Las peticiones se hacen más grandes y el reconocimiento más pequeño. Hasta que estás dando todo y no recibiendo nada. Y de alguna manera, te has convencido de que así es como funciona. Ahí estaba yo. Dando todo, no recibiendo nada. Y la peor parte era que me lo había hecho a mí misma. Había dicho que sí cuando debería haber dicho que no. Había seguido pagando cuando debería haberme detenido. Pero detenerse parecía imposible, porque si lo hacía, sería la mala, la hermana egoísta que abandonó a su familia. Y había pasado toda mi vida tratando de no ser eso. Así que seguí adelante. Seguí trabajando, seguí pagando. Y mi hermano siguió fingiendo que lo había hecho todo solo. La primera vez que escuché la historia de origen revisada de mi hermano, estaba entregando un paquete en un edificio de oficinas en el centro. Acababa de dejar una caja en recepción cuando escuché una conversación en el vestíbulo. 2 hombres de traje hablaban de algún evento de networking. Ese chico de Morrison y Ale, dijo uno de ellos. El que hizo prácticas el verano pasado. Totalmente hecho a sí mismo. Se pagó la facultad de Derecho. Al principio no capté el nombre, pero luego el otro hombre dijo, sí, impresionante. Sus padres no le ayudaron en nada. Se abrió camino trabajando y mantuvo su deuda al mínimo. Ese tipo de disciplina es rara. Dejé de caminar. ¿Cómo se llama otra vez?, preguntó el primer hombre. Y entonces lo escuché. El nombre de mi hermano. Me quedé allí, en ese vestíbulo, sosteniendo mi escáner, con mi chaleco de la empresa y mi identificación con mi nombre enganchada, y escuché a 2 extraños elogiar a mi hermano por hacer algo que en realidad había hecho yo. Me fui antes de poder oír más. Volví a mi furgoneta, me senté en el asiento del conductor e intenté respirar a través de la opresión en mi pecho. Hecho a sí mismo. Deuda mínima. Se abrió camino trabajando. Todo era una mentira. No una mentira dramática e intencionada, solo una omisión. Una edición conveniente de la verdad que lo hacía quedar mejor, hacía su historia más impresionante y lo convertía en el tipo de persona que los bufetes de abogados querían contratar. Y nadie lo estaba corrigiendo. Conduje hasta mi siguiente parada e intenté concentrarme en el trabajo, pero las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. Hecho a sí mismo. Hecho a sí mismo. Hecho a sí mismo. No me sorprendió, exactamente. Sabía que mi familia no hablaba de mis contribuciones. Pero escucharlo reempaquetado como el triunfo personal de mi hermano se sintió diferente. Ya no era solo silencio. Era una reescritura activa. Una semana después, estaba navegando por las redes sociales y vi una publicación de mi madre. Una foto de mi hermano en algún evento de exalumnos, de pie con un grupo de gente de aspecto exitoso. El pie de foto era largo y brillante, tan orgullosa de nuestro hijo por todo lo que ha logrado. Verlo construir su carrera a través del trabajo duro y la determinación ha sido una de las mayores alegrías de nuestras vidas. Él es la prueba de que la dedicación y la independencia dan sus frutos. Independencia.
Leí esa palabra 3 veces, esperando que me golpeara la ira. Pero no lo hizo. Solo me sentí cansada. Quería comentar. Quería decir, en realidad, he estado pagando sus préstamos durante 2 años. Quería exponerlo todo, hacerles ver la verdad y obligarlos a reconocer lo que había sacrificado. Pero no lo hice. Porque sabía lo que pasaría. Mi madre llamaría, molesta por haber avergonzado a la familia. Mi padre me acusaría de ser mezquina. Mi hermano me diría que estaba haciendo las cosas incómodas. Y nada cambiaría, excepto que yo sería la villana. Así que cerré la aplicación y me fui a la cama. La narrativa siguió extendiéndose. La escuché de parientes, de viejos amigos de la familia y de gente que apenas nos conocía. A tu hermano le va tan bien. Es tan independiente. Oh, realmente se ha hecho un nombre sin ayuda de nadie. Mi madre contó la historia en una reunión familiar a la que no fui invitada. Me enteré más tarde por una prima que pensó que me resultaría inspirador. Tu madre estaba diciendo cómo tu hermano se las arregló todo por su cuenta, me dijo por teléfono. Dijo que ha sido muy inteligente con las finanzas y no dependió de nadie. Es increíble. Sí, dije. Increíble. Debes estar orgullosa de él. No supe cómo responder a eso. ¿Orgullosa? Lo estaba financiando. Yo era la razón por la que podía reclamar independencia. Pero nadie lo sabía porque mi familia había decidido que no era parte de la historia. Claro, dije finalmente. Lo está haciendo genial. Después de colgar, saqué mis registros bancarios y miré los pagos. 2 años de transferencias, constantes, nunca tardías. Miles de dólares. Y nada de eso existía en la historia que mi familia estaba contando. Pensé en confrontar a mi hermano. Redacté un mensaje de texto una docena de veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas, algo que no fuera acusatorio pero que aún así lo hiciera reconocer la verdad. Oye, he oído que le estás diciendo a la gente que te las arreglaste solo en la Facultad de Derecho. Solo quería asegurarme de que recuerdas que he estado ayudando con los préstamos. Borrado. Sé que estás orgulloso de lo que has logrado, pero sería bueno si mencionaras mis contribuciones a veces. Borrado. ¿Por qué mientes sobre de dónde viene tu dinero? Borrado. No pude enviar ninguno de ellos. Porque la verdad era que no quería una pelea. Quería reconocimiento. Y eso no se puede exigir. O existe o no existe. Para mi hermano y mis padres, no existía. Unos meses después, mi hermano consiguió una oferta de trabajo en una firma importante. Mi madre me llamó, eufórica, hablando a 1000 por hora sobre su salario, sus beneficios, su futuro. Lo hizo todo él solo, seguía diciendo. Estamos tan orgullosos. Eso es genial, mamá, dije. Es la prueba de que el trabajo duro da sus frutos, continuó. Sin atajos, sin ayudas. Solo determinación. Casi me reí. ¿Sin ayudas? Solo 2 años de pagos mensuales de su hermana. Me alegro por él, dije, porque ¿qué más podía decir? Deberías estarlo, respondió mi madre. Es realmente una inspiración. Después de que colgó, me senté en mi sofá y miré la pared. Una inspiración. Mi hermano, que había construido su éxito con el dinero que yo había ganado entregando paquetes a las 3 de la mañana, era una inspiración. Y yo no era nadie. Esa noche, hice algo que no había planeado. Empecé a guardar cada confirmación por correo electrónico de los servicios de préstamos, cada recibo, cada extracto bancario que mostraba las transferencias. Los organicé en una carpeta en mi portátil, etiquetada con fechas y cantidades. No tenía un plan para ellos. No estaba tramando una venganza. Solo necesitaba pruebas. Pruebas de que no estaba loca. Pruebas de que realmente había hecho esto, incluso si nadie lo reconocía. Pruebas de que existía. Porque la forma en que mi familia hablaba del éxito de mi hermano, era como si yo nunca hubiera sido parte de ello. Como si el dinero hubiera aparecido de la nada, como si sus préstamos se hubieran pagado solos.
Y como si yo no hubiera contribuido en nada. Y tal vez ese era el punto. Tal vez era más fácil para ellos creer la historia que habían creado, aquella en la que su hijo de oro triunfaba enteramente por sus propios méritos. Pero yo tenía los recibos. Tenía la verdad. Incluso si era la única a la que le importaba. El mensaje de mi madre llegó un miércoles por la tarde, apareciendo en mi pantalla como una citación fría y clínica: la fiesta de graduación de tu hermano es el próximo sábado. Sería bueno que pudieras venir. No dijo que me extrañaban. No dijo que querían celebrar en familia. Simplemente señaló que sería bueno que estuviera allí, una forma educada de decir que mi presencia era requerida para completar la imagen del hogar perfecto y solidario que les gustaba proyectar al mundo. Pasé los días previos al evento en un estado de temor silencioso, mientras mi madre enviaba mensajes de seguimiento recordándome que me vistiera apropiadamente y que fuera consciente de los importantes invitados de mi hermano. Estaba trabajando turnos dobles, entregando paquetes bajo la lluvia y el silencio de la medianoche. Cada vez que miraba mi destartalada furgoneta de reparto, pensaba en la ironía: el mismo trabajo que encontraban tan vergonzoso era la única razón por la que mi hermano podía permitirse estar en una sala llena de socios y celebrar una educación libre de deudas. Para cuando llegó el sábado, estaba agotada. Miré mi reflejo en el espejo agrietado de mi apartamento estudio, ajustando el sencillo vestido oscuro que había comprado para una entrevista de trabajo años atrás. Parecía lo que era, una chica que trabajaba demasiado y dormía muy poco. Mientras conducía hacia el exclusivo restaurante del centro, mi teléfono vibró con un último mensaje de mi hermano: solo intenta no hablar demasiado, ¿vale? Esta gente es importante. No hagas esto raro. Entré en el aparcacoches, le entregué mis llaves y me paré frente a las pesadas puertas de madera oscura. Tomé una última bocanada de aire nocturno, sabiendo que dentro no sería una hija ni una hermana. Sería una invitada no deseada en un festín que yo había pagado. Empujé las puertas y entré en el bullicio de una vida que nunca estaba destinada a compartir. El murmullo del caro restaurante había empezado a sonar como estática en mis oídos. Había pasado la última hora tratando de ser lo más pequeña posible, escondida en las sombras de la sala privada, tal como mi madre me había indicado. Desde mi punto de vista cerca de las pesadas cortinas de terciopelo, observé a la familia que había financiado desempeñar sus papeles con una facilidad practicada. La mano de mi padre nunca abandonó el hombro de mi hermano. La sonrisa de mi madre nunca flaqueó mientras presentaba al abogado hecho a sí mismo a sus futuros colegas. Revisé mi teléfono. La pantalla brillaba con un mensaje que mi hermano había enviado minutos antes: intenta no avergonzarme. La ironía era una píldora amarga de tragar. Fui yo quien se saltó comidas para asegurar que su matrícula fuera pagada. Fui yo quien trabajó turnos dobles bajo la lluvia para que él pudiera llevar ese traje a medida. Sin embargo, aquí estaba yo, siendo tratada como una mancha en una alfombra blanca. Decidí que había llegado a mi límite. No había dignidad en permanecer donde claramente se me consideraba un lastre. Empecé a abrirme paso entre los grupos de gente, con la vista fija en la salida, mi abrigo apretado contra mi pecho como un escudo. Estaba casi libre cuando su voz, aguda, fría y lo suficientemente alta como para crear un radio de silencio, me detuvo en seco. ¿Sofía? Me di la vuelta. Mi hermano estaba allí, flanqueado por un grupo de socios de su nueva firma. No parecía un hermano. Parecía un propietario tratando con un inquilino no deseado. ¿Ya te vas?, preguntó. La sonrisa que llevaba para la multitud había desaparecido, reemplazada por una mirada de pura molestia. Tengo que trabajar por la mañana, dije, mi voz apenas un susurro. Se acercó, su voz bajando pero sin perder su filo. Bien. Has pasado toda la noche pareciendo fuera de lugar. Es incómodo para todos. Hizo un gesto vago hacia mi vestido de segunda mano, luego se volvió hacia sus colegas con un movimiento despectivo de su copa de champán. Tranquilos todos. Es solo una repartidora. Tiene una larga ruta por delante. La risa que siguió fue educada, pero el aguijón fue absoluto. Sentí el calor subir a mi cara, una mezcla de vergüenza y una creciente furia justa. No solo había despreciado mi trabajo, había despreciado mi existencia frente a las mismas personas que elogiaban su independencia.
Me estás avergonzando, Sofía, añadió, inclinándose una última vez. Solo vete. No discutí. No lloré. Simplemente me di la vuelta hacia la puerta, lista para dejar que la oscuridad de la ciudad me tragara entera. Estaba a 3 pasos de la salida cuando la atmósfera de la sala cambió violentamente. Espera. La palabra no vino de mi familia. Vino de una mesa cerca del centro de la sala. Un hombre se puso de pie. Richard Miller. Lo reconocí de antes, pero ahora su agradable comportamiento había desaparecido. No estaba mirando a mi hermano. Me estaba mirando a mí con una intensidad penetrante que hizo que toda la sala se quedara quieta. ¿Tu hermana?, dijo Richard, su voz cargada de un peso que exigía atención. ¿Tu hermana es Sofía? El pánico en el rostro de mi hermano fue instantáneo. Era la mirada de un hombre que había construido un castillo de naipes y acababa de sentir la primera ráfaga de viento. Yo. Sí, señor Miller. Siento si ha estado molestando. Richard lo ignoró por completo, saliendo de detrás de la mesa. Sofía, repitió, con la mirada fija en la mía. La que ha estado gestionando los pagos. El silencio que siguió no fue solo silencio, fue pesado. Fue el sonido de una mentira siendo aplastada bajo el peso de la verdad. Mi madre se adelantó, su rostro una máscara de etiqueta forzada, pero Richard no le dio ni un centímetro. Creo, dijo Richard, sus ojos finalmente desviándose hacia mi hermano, que hemos estado operando bajo un malentendido muy significativo con respecto a su definición de hecho a sí mismo. Me quedé junto a la puerta, ya no era la repartidora que se retiraba en la noche, sino el punto de inflexión sobre el cual el mundo cuidadosamente construido de mi hermano comenzaba a inclinarse. Por primera vez en 4 años, la chica invisible era la única persona en la sala que realmente importaba. El silencio que siguió a la pregunta de Richard Miller fue absoluto. El rostro de mi hermano se quedó sin color, su copa de champán temblando ligeramente en su mano. Yo sí, señor Miller, tartamudeó mi hermano, con la voz quebrada. Siento si ella le estaba molestando. Ya se iba. Richard ni siquiera lo miró. Salió de detrás de la mesa y caminó hacia mí, ignorando a la élite. Sofía, repitió, con la mirada fija en la mía. La que ha estado haciendo los pagos del préstamo estudiantil cada mes durante los últimos 4 años. La sala parecía contener la respiración. Mi madre se adelantó, su rostro una máscara de etiqueta forzada. Richard, seguramente esto es un asunto familiar privado. Debe haber alguna confusión. Hay una gran confusión, pero no por mi parte, respondió Richard, su tono final. Volvió su atención a mi hermano, su expresión ilegible. Le dijiste al comité de contratación que gestionaste tu educación de forma independiente. Nos permitiste creer que tu deuda mínima era el resultado de tu propia disciplina financiera y trabajo a tiempo parcial. Nunca mentí. Gritó mi hermano, pero la desesperación en su voz lo delató. La familia se ayuda mutuamente. No es para tanto. Es un asunto muy serio cuando concierne a la integridad de un posible asociado, dijo Richard fríamente. Volvió a mirarme. ¿Tienes los registros, Sofía, para confirmar lo que encontré? No dudé. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Abrí la carpeta que había estado construyendo durante años, los recibos digitales, los correos electrónicos de confirmación del servicio de préstamos, los extractos bancarios que mostraban 4 años de transferencias automáticas de mi cuenta a la suya. Richard escaneó la pantalla mientras mi padre permanecía congelado y mi madre parecía que podría desmayarse. Los socios de la firma comenzaron a susurrar, sus ojos cambiando de mi hermano a la evidencia en mi mano. El niño de oro se estaba desmoronando en tiempo real. El lunes por la mañana, en mi oficina, le dijo Richard a mi hermano, con la voz como el hielo. Discutiremos tu futuro, o la falta de él, en esta firma. Richard me miró una última vez, su asentimiento respetuoso, antes de coger su abrigo y salir. La fiesta había terminado. Mi hermano se quedó en el centro de la sala, arruinado. Mis padres me miraron con una mezcla de conmoción y rabia creciente, pero por primera vez, su opinión no importaba.
Había pasado 4 años pagando por sus sueños, pero esta noche, finalmente había comprado mi propia libertad. Me di la vuelta y salí por la puerta, adentrándome en el aire fresco de la noche, finalmente invisible para ellos, pero completamente visible para mí misma. No fui a casa de inmediato. Me senté en mi coche en el estacionamiento, agarrando el volante e intentando procesar lo que acababa de pasar. Mi teléfono vibraba sin parar, mensajes de texto de mi madre, llamadas perdidas de mi padre, un mensaje de voz de mi hermano que borré sin escuchar. Puse mi teléfono boca abajo y miré por el parabrisas. Dentro de ese restaurante, mi familia probablemente estaba luchando. Intentando controlar la narrativa, suavizar las cosas y convencer a la gente de que todo había sido un malentendido. Mi madre estaría poniendo excusas. Mi padre estaría defendiendo el carácter de mi hermano. Y mi hermano estaría haciendo control de daños, tratando de salvar lo que quedaba de su reputación. Pero la verdad ya había salido. Y la verdad, una vez dicha, no vuelve a esconderse. Pensé en Richard Miller, el hombre que se había levantado y dicho mi nombre. No lo conocía. Nunca lo había visto antes de esta noche. Pero de alguna manera, sabía de los pagos. Sabía lo suficiente como para hacer las preguntas correctas. Me pregunté cómo. ¿Había visto los registros? ¿Alguien le había avisado? ¿O mi hermano había sido descuidado y había mencionado algo de pasada que no cuadraba? No importaba. Lo que importaba era que él había preguntado y yo había respondido. Y ahora todo era diferente. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de un número que no reconocí. Soy Richard Miller. Conseguí tu número de la lista de invitados de la firma. Quería disculparme por ponerte en esa situación esta noche. No era mi intención. Miré el mensaje, sin saber cómo responder. Llegó otro mensaje. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. No sobre tu hermano. ¿Sobre ti? Escribí lentamente. ¿Por qué? Su respuesta fue casi inmediata. Porque no creo que nadie te haya preguntado tu versión de la historia. Me quedé pensando en eso un momento. Luego escribí, de acuerdo. Me envió una dirección, una cafetería a 2 manzanas del restaurante. Estaré aquí 1 hora más si quieres pasar. Sin presiones. Casi no fui. Hubiera sido más fácil conducir a casa, cerrar la puerta y fingir que esta noche no había sucedido. Pero había pasado 4 años en silencio, siendo invisible y dejando que mi familia contara su versión de los hechos sin mí. Estaba cansada de ser borrada. Arranqué el coche y conduje hasta la cafetería. Richard estaba sentado en una mesa de la esquina cuando entré, con un portátil abierto frente a él y una taza de café enfriándose a su lado. Levantó la vista cuando me acerqué y señaló el asiento de enfrente. Gracias por venir, dijo. Me senté, todavía con mi abrigo. No entiendo lo que acaba de pasar. Me imagino que no. Cerró su portátil y se reclinó. Seré honesto contigo. He estado revisando el expediente de tu hermano durante las últimas semanas. Lo estamos considerando para un puesto permanente, y parte de ese proceso implica una debida diligencia. ¿Y encontraste algo? Encontré inconsistencias, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tu hermano tiene un currículum sólido, buenas notas, un rendimiento sólido durante sus prácticas. Pero había lagunas en sus declaraciones financieras. Pequeñas cosas que no cuadraban del todo. ¿Cómo qué? Como el hecho de que sus préstamos estudiantiles se estaban pagando a un ritmo que no coincidía con sus ingresos declarados. Afirmó que lo estaba manejando con un presupuesto cuidadoso y trabajo a tiempo parcial, pero los números no cuadraban. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Así que investigaste. Hice preguntas, corrigió Richard. Y finalmente, encontré registros de pagos que provenían de una cuenta que no era la suya. Tu nombre estaba en esos registros. ¿Y no lo confrontaste en privado? La expresión de Richard se ensombreció. Lo llamé a mi oficina la semana pasada y le pregunté directamente sobre las discrepancias. ¿Mintió?
Me dijo que los pagos provenían de un fondo familiar, un regalo único. Lo hizo sonar insignificante. Pero no lo era. No, no lo era. Me miró a los ojos. No tolero la deshonestidad, especialmente de personas en las que se supone que debo confiar asuntos de clientes e información sensible. Así que investigué más. Y esta noche, cuando te vi allí, me di cuenta de que tenía la oportunidad de obtener la verdad. Emboscándome delante de todos. Richard hizo una mueca. Sé cómo se vio, y lo siento. Pero necesitaba ver cómo reaccionaría tu hermano al ser confrontado públicamente. Necesitaba saber si lo admitiría o seguiría mintiendo. Y siguió mintiendo. Hasta que ya no pudo más. Richard suspiró. Para que conste, te creo. Creo que has estado llevando este peso durante años. Y creo que tu familia te ha fallado. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Bajé la mirada a mis manos, tratando de tragar el nudo en mi garganta. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Eso depende de tu hermano. Si está dispuesto a ser honesto y reconocer lo que pasó, podría haber un camino a seguir. Pero si continúa tergiversando la verdad, no puedo, en buena conciencia, mantenerlo en la firma. ¿Así que lo vas a despedir? Le voy a dar una opción, dijo Richard. La integridad o su trabajo. No puede tener ambas cosas si no está dispuesto a ser sincero. No supe qué decir a eso. Parte de mí sentía una sombría satisfacción. Mi hermano había construido su éxito sobre mi silencio, y ahora que el silencio se había roto, tendría que enfrentar las consecuencias. Pero otra parte de mí simplemente se sentía cansada. Esta no era la venganza que había imaginado, si es que alguna vez había imaginado una venganza. Esto era solo la verdad, desordenada e incómoda, obligando a todos a ver lo que habían estado ignorando. No planeé esto, dije en voz baja. No vine aquí para arruinarlo. Lo sé. La voz de Richard era amable. Pero a veces la verdad arruina las cosas por sí sola. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego Richard metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Si alguna vez necesitas algo, una referencia, un contacto, un consejo, llámame. Lo que hiciste esta noche requirió coraje. Lo hayas querido o no, te defendiste. Eso no es fácil. Tomé la tarjeta, mi mano todavía temblando ligeramente. Gracias. Se levantó, recogiendo sus cosas. Cuídate, Sofía. Mereces algo mejor de lo que te han dado. Se fue, y yo me quedé sola en la cafetería, mirando la tarjeta de visita en mi mano. Durante 4 años, había pagado los préstamos de mi hermano sin pedir nada a cambio. Me había agotado trabajando, me había saltado comidas y había vivido en un apartamento estrecho, todo para que él pudiera tener el futuro que mis padres querían para él. Y a cambio, había sido borrada, despreciada y humillada. Pero esta noche, alguien me vio. Alguien había dicho mi nombre en voz alta y lo había hecho importar. No sabía qué pasaría después. No sabía si mi familia se disculparía, si mi hermano enfrentaría consecuencias reales o si algo cambiaría realmente. Pero sabía una cosa. Había terminado de ser invisible. Los mensajes no pararon. Para cuando llegué a casa esa noche, mi teléfono estaba lleno de mensajes de texto, llamadas perdidas y mensajes de voz que no estaba preparada para escuchar. Mi madre, mi padre y mi hermano exigían explicaciones, disculpas, algo. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. Cuando me desperté a la mañana siguiente, lo volví a encender e inmediatamente me arrepentí. 17 mensajes nuevos. 6 mensajes de voz. Mi familia estaba en modo de crisis total, y yo era la persona a la que culpaban. Revisé los mensajes de texto sin abrirlos, solo leyendo las vistas previas. Mi madre, tenemos que hablar de lo que hiciste. Esto es inaceptable. Mi padre, llámame inmediatamente. Mi hermano, acabas de arruinar mi carrera. Espero que estés contenta. Borré las notificaciones y puse mi teléfono en silencio. No les debía una respuesta. Todavía no. Quizás nunca.
Durante los siguientes días, me enteré de cosas por canales indirectos. Una prima me escribió para preguntar si estaba bien, mencionando que había oído que hubo un drama en la fiesta de mi hermano. Un antiguo compañero de trabajo que conocía a mi familia envió un mensaje vago para saber cómo estaba. No di detalles. Solo dije que estaba bien. Pero no estaba segura de si eso era cierto. Lo que había hecho, o lo que se había hecho, porque todavía no estaba segura de cuánto había sido mi elección, tuvo consecuencias que no había anticipado del todo. La reputación de mi hermano estaba dañada, mis padres estaban furiosos y de repente yo era la villana de una historia de la que nunca quise formar parte. Pero también hubo otras consecuencias, más silenciosas. Empecé a notar cosas en los días posteriores a la fiesta. Pequeños cambios. Un mensaje de alguien que conocía del instituto diciendo que siempre había pensado que me subestimaban. Un antiguo profesor del colegio comunitario que se puso en contacto para preguntar cómo estaba, mencionando que había oído que estaba pasando por algo difícil. La gente hablaba. Y por una vez, no hablaban de lo exitoso que era mi hermano. Hablaban de mí. Se sentía extraño, incluso incómodo. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que ser vista se sentía como una exposición, como si hubiera perdido una capa protectora que no sabía que necesitaba. Pero también se sentía como un alivio. Una semana después de la fiesta, recibí una llamada de Richard Miller. Quería ponerte al día, dijo. Tu hermano y yo tuvimos nuestra reunión. Admitió lo de los pagos. Eventualmente. Después de mucha evasión. El tono de Richard era medido y profesional. Ha sido puesto en periodo de prueba. Si demuestra honestidad y responsabilidad en el futuro, puede conservar su puesto. Pero ya no se le considera para la vía de socio. ¿Qué significa eso para él? Significa que su carrera no ha terminado, pero no va a progresar como él pensaba. No supe cómo sentirme al respecto. Alivio. Culpa. Satisfacción. Quizás todo a la vez. Gracias por decírmelo, dije. ¿Hay algo más?, continuó Richard. Algunas personas en la firma han preguntado por ti. Estaban impresionadas por cómo te manejaste. Si alguna vez te interesa explorar oportunidades, estaría encantado de hacer las presentaciones. Casi me reí. ¿Oportunidades? ¿Yo? La desertora universitaria que entregaba paquetes para ganarse la vida. Pero Richard hablaba en serio. Lo digo en serio, Sofía. Eres claramente ingeniosa, disciplinada y resiliente. Esas son cualidades que valoramos. Piénsalo. Dije que lo haría, aunque no estaba segura de creerle. La parte más difícil llegó 2 semanas después de la fiesta, cuando mi madre finalmente me insistió lo suficiente como para que aceptara reunirme con ella para tomar un café. Parecía mayor de lo que recordaba, cansada. Su maquillaje era perfecto y su atuendo cuidadosamente elegido, pero había algo frágil debajo. No entiendo por qué hiciste esto, dijo tan pronto como nos sentamos. Yo no hice nada, respondí. Solo dije la verdad. Humillaste a tu hermano. Nos humillaste a nosotros. Él me humilló a mí primero. Ella se estremeció. Eso no es justo. ¿No lo es? Mantuve la voz tranquila, pero sentí la ira bullendo por dentro. Me llamó solo una repartidora delante de toda esa gente. Me dijo que lo estaba avergonzando. Y tú no dijiste nada. Porque estábamos tratando de mantener la paz. Estabas tratando de protegerlo, corregí. Como siempre haces. Las manos de mi madre se apretaron alrededor de su taza de café. No entiendes la presión bajo la que está. Y tú no entiendes la presión bajo la que he estado yo durante años. Ella apartó la mirada. Nosotros no te pedimos que pagaras sus préstamos. Sí, lo hicisteis. Quizás no con esas palabras exactas, pero dejasteis claro que era lo que se esperaba. Y lo hice. Durante 4 años. Y ninguno de vosotros me dio las gracias. Ninguno de vosotros lo reconoció. Asumimos que querías ayudar. Quería, dije en voz baja. Pero también quería ser vista.
Y os asegurasteis de que no lo fuera. Mi madre guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. No sé cómo arreglar esto. No te pido que lo arregles. Solo te pido que dejes de fingir que no pasó. No respondió. Terminamos nuestro café en casi silencio, y cuando nos separamos, no sentí que se hubiera cerrado un ciclo. Me sentí cansada. Pero también sentí claridad. Mi familia no iba a cambiar. No iban a verme de repente como yo quería que me vieran. No se iban a disculpar, ni a enmendar las cosas, ni a reconocer los años que pasé sosteniéndolos. Y tenía que estar bien con eso. Porque no podía seguir esperando su aprobación. No podía seguir midiendo mi valía por si me notaban. Tenía que notarme a mí misma. Esa noche, entré en mi cuenta bancaria y cancelé el pago automático a los préstamos de mi hermano. Se sintió aterrador y liberador al mismo tiempo. No se lo dije a nadie. Simplemente paré. Y por primera vez en 4 años, el dinero que ganaba se quedaba conmigo. El primer mes después de cancelar el pago, seguí esperando que pasara algo. Una llamada frenética de mi hermano, un mensaje de voz furioso de mi padre, algún tipo de repercusión. Pero no hubo nada. O no se habían dado cuenta todavía, o eran demasiado orgullosos para reconocerlo. Usé el dinero extra para pagar una tarjeta de crédito que llevaba arrastrando 2 años. Se sintió extraño ver desaparecer ese saldo, como si hubiera estado tan acostumbrada a estar endeudada y estirar cada dólar que la estabilidad financiera se sentía ajena. El segundo mes, compré comida sin revisar primero mi cuenta. Algo pequeño, pero importaba. El tercer mes, mi hermano finalmente llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad me pudo. ¿Sofía? Su voz era tensa y controlada. Tenemos que hablar de... Ya sabes qué. Esperé. El pago se detuvo, dijo. Recibí un aviso del servicio de préstamos. Dicen que la cuenta está vencida. Vale. ¿Vale? Su voz se alzó. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué quieres que diga? Quiero que me expliques por qué de repente decidiste dejar de ayudar. No decidí de repente. Lo decidí hace semanas. Simplemente no lo anuncié. Esto va a destruir mi crédito, Sofía. No puedo permitirme estos pagos por mi cuenta. Entonces tendrás que encontrar una solución. Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado, menos enfadado y más desesperado. ¿Por qué estás haciendo esto? No te estoy haciendo nada a ti, dije en voz baja. Simplemente me estoy retirando. ¿Retirándote? Repitió, como si las palabras no tuvieran sentido. Esto es la familia, Sofía. No puedes simplemente retirarte. Si puedo, cuando soy la única que lleva el peso. Eso no es justo. ¿Qué no es justo? Dije, mi voz endureciéndose. ¿Que he estado pagando tus préstamos durante 4 años y nunca me has dado las gracias? ¿Que has construido toda tu reputación sobre una mentira? ¿Que me llamaste solo una repartidora y esperabas que siguiera ayudándote de todos modos? Silencio. Lo siento, dijo finalmente, pero las palabras sonaron huecas. No lo dije de esa manera. Sí, lo hiciste. Otra pausa. Luego, más bajo, ¿qué quieres que haga? Quiero que te responsabilices de tu propia vida. No puedo permitirme esto. Entonces habla con mamá y papá. O consigue un segundo trabajo. O refinancia. No sé. Y sinceramente, ya no es mi problema. Sofía. Colgué. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza, pero no me sentía culpable. Me sentía libre. 2 días después, mis padres llamaron. Ambos estaban en altavoz, lo que me dijo que habían coordinado esta conversación. Sofía, comenzó mi madre, su voz cuidadosa, tu hermano nos contó lo de los pagos. Vale. Creemos que estás siendo irrazonable, dijo mi padre. Este es un asunto familiar.
Debería haberse discutido. Nunca se discutió cuando esperabais que pagara, señalé. Simplemente se convirtió en mi responsabilidad. Porque necesitábamos ayuda, dijo mi madre. Y tú estabas en condiciones de proporcionarla. Estaba en condiciones de sobrevivir, apenas. Y os di lo que pude. Pero ya he terminado. Estás castigando a tu hermano, dijo mi padre. No estoy castigando a nadie. Estoy estableciendo un límite. Abandonando a tu familia. Las palabras dolieron, pero no dejé que se notara. Yo no os abandoné. Vosotros me abandonasteis a mí hace años, cuando decidisteis que yo no importaba tanto como él. La voz de mi madre flaqueó. Eso no es cierto. Sí lo es. Simplemente no queréis verlo. Hubo un largo e incómodo silencio. Finalmente, mi padre habló. Si no vas a ayudar, entonces hemos terminado aquí. De acuerdo, dije. ¿De acuerdo? Mi madre sonó sorprendida. ¿Eso es todo? ¿Simplemente te vas a marchar? Ya me marché. Simplemente no os disteis cuenta. Colgué antes de que pudieran responder. Después de eso, las llamadas cesaron. Esperé que me golpeara la culpa, la duda o la voz en mi cabeza diciéndome que había cometido un error, que debería haber seguido ayudando, que se suponía que la familia era lo primero. Pero no llegó. En cambio, me sentí más ligera, como si hubiera estado cargando algo pesado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía estar erguida. No odiaba a mi familia. No les deseaba ningún mal. Simplemente no quería que me usaran más. Y eso era suficiente. Un mes después, me encontré de nuevo con Richard Miller, por pura casualidad. Él salía de la misma cafetería a la que yo acababa de entrar, y casi chocamos en la puerta. Sofía, dijo, sorprendido. ¿Cómo estás? Bien, dije, y lo decía en serio. Me alegro de oírlo. Dudó, luego añadió, he oído que el pago se detuvo. ¿Cómo lo? Tu hermano lo mencionó durante una revisión de rendimiento. La expresión de Richard era cuidadosamente neutral. Está teniendo dificultades. Lo sé. ¿Y estás bien con eso? Estoy bien con no ser responsable de ello nunca más. Richard sonrió ligeramente. Bien. Eso es sano. Hablamos unos minutos más, y antes de despedirnos, me recordó su oferta de hacer presentaciones. Piénsalo, dijo. Tienes más potencial del que te das cuenta. Le dije que lo haría. Esa noche, me senté en mi apartamento y miré a mi alrededor. Todavía era pequeño, todavía vacío y todavía nada impresionante. Pero era mío. Por primera vez en años, no estaba pagando por el sueño de otra persona. No estaba sacrificando mi propia estabilidad para apuntalar a alguien que no lo apreciaba. Simplemente estaba viviendo. Y eso se sentía como suficiente. 3 meses después de dejar de hacer los pagos, recibí un mensaje de texto de mi hermano. Era corto, solo una línea, lo siento. Lo miré durante mucho tiempo, esperando sentir algo. Reivindicación, quizás. O alivio. Pero todo lo que sentí fue cansancio. No respondí. Una semana después, mi madre llamó. Dejé que fuera al buzón de voz y luego escuché el mensaje más tarde esa noche. Su voz era más tranquila de lo habitual, menos segura. Sofía. Sé que no hemos hablado en un tiempo. Solo quería ver cómo estás. Llámame si quieres. No lo hice. No porque estuviera enfadada o porque quisiera castigarla. Sino porque ya no le debía acceso a mi vida. Había pasado años haciéndome pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Me había agotado trabajando para que mi hermano pudiera tener éxito. Me había tragado cada desprecio, cada insulto, cada momento de ser ignorada porque pensaba que eso era lo que significaba la familia. Pero había terminado de encogerme. Los meses que siguieron fueron más tranquilos de lo que esperaba. Trabajé mis turnos, pagué mis facturas y empecé a ahorrar dinero por primera vez en años.
No tenía un gran plan ni un destino claro. Simplemente estaba avanzando, un pequeño paso a la vez. Me permití cosas que me había negado durante años, un par de zapatos nuevos que no se estuvieran cayendo a pedazos, una cena en un restaurante que siempre había querido probar, una tarde de sábado sin hacer nada, sin culpas. Eran pequeñas victorias, pero importaban. Me enteré de noticias sobre mi familia de forma periférica. Mi hermano todavía estaba en la firma, todavía en periodo de prueba y todavía lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Mis padres habían dejado de publicar sobre él en las redes sociales. La narrativa que tanto se habían esforzado por construir se había derrumbado, y no sabían cómo reemplazarla. No me regodeé en su lucha, pero tampoco me sentí responsable de arreglarla. Una noche, unos 6 meses después de que todo hubiera sucedido, estaba sentada en mi apartamento cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo cogerlo. ¿Sofía? La voz era familiar, pero no pude ubicarla de inmediato. Sí. Soy Richard Miller. Espero no molestar. No, está bien. ¿Qué pasa? Quería hacer un seguimiento de nuestra conversación de hace unos meses, sobre las oportunidades. Casi lo había olvidado. Vale. Tenemos una vacante en nuestro departamento de operaciones. Es un puesto de nivel de entrada, pero es una forma de empezar. Pensé en ti. No tengo un título universitario, dije automáticamente. Lo sé. Pero tienes experiencia, disciplina y una ética de trabajo difícil de encontrar. Si te interesa, puedo concertar una entrevista. Dudé. Una parte de mí quería decir que no, quedarme en el territorio familiar de mi trabajo de reparto y evitar el riesgo de probar algo nuevo y fracasar. Pero otra parte de mí, más fuerte ahora, quería ver de lo que era capaz cuando no estaba cargando con el peso de otra persona. Sí, dije. Estoy interesada. La entrevista tuvo lugar 2 semanas después. Estaba nerviosa y poco preparada, segura de que estaría fuera de mi elemento. Pero no fue así. El gerente de contratación me preguntó sobre mi experiencia, mi ética de trabajo y mi capacidad para manejar la presión. Dije la verdad. Hablé del trabajo de logística, los turnos de noche y la disciplina que se necesitaba para gestionar múltiples responsabilidades. No mencioné a mi familia. No mencioné los préstamos. Esa historia ya no era relevante. Conseguí el trabajo. No era glamuroso ni tenía un gran salario, pero era estable, venía con beneficios y se sentía como un paso adelante en lugar de simplemente mantenerme a flote. Empecé un mes después. En mi primer día, entré en el edificio de oficinas y sentí una extraña sensación de surrealismo. Hace un año, estaba entregando paquetes en lugares como este, invisible con mi uniforme inadvertida para la gente que trabajaba dentro. Ahora, yo era una de ellos. No era una venganza ni un triunfo. Era solo progreso. No supe nada de mi familia durante mucho tiempo después de eso. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni intentos de reconectar. Creo que estaban esperando a que volviera, a que me disculpara y a que volviera al papel que me habían asignado. Pero no lo hice. Y eventualmente, creo que se dieron cuenta de que no lo iba a hacer. Pensaba en ellos a veces. Me preguntaba si me extrañaban o si simplemente estaban aliviados de no tener la complicación de mi presencia. Pero sobre todo, pensaba en mí misma. En la persona en la que me estaba convirtiendo sin ellos. No estaba amargada ni enfadada. Simplemente había terminado. Había aprendido algo importante en esos meses. Ser subestimada me enseñó a sobrevivir, pero marcharme me enseñó a vivir. Ya no esperaba que mi familia viera mi valía. No esperaba reconocimiento, disculpas ni validación. Estaba construyendo una vida que no requería su aprobación. Y eso se sentía como la mejor clase de libertad. Una noche, casi un año después de la fiesta, me senté en mi apartamento y pensé en todo lo que había sucedido. La humillación, la confrontación, el desmoronamiento. Había sido doloroso, desordenado e incómodo. Pero también había sido necesario.
Porque había pasado tanto tiempo siendo invisible, siendo utilizada y siendo despreciada que había empezado a creer que eso era todo lo que valía. Y no era así. Valía más que el dinero que podía proporcionar, más que los sacrificios que podía hacer y más que el papel que mi familia me había asignado. Valía la pena ser vista. Y ahora, finalmente, me veía a mí misma. Si alguna vez has sido la persona que lo cargó todo en silencio, o si alguna vez te han hecho sentir pequeña para que otros pudieran sentirse importantes, quiero que sepas esto: no le debes a nadie tu silencio. No le debes a nadie tu agotamiento. Y no le debes a nadie una versión de ti misma que los haga sentir cómodos mientras tú desapareces. Poner límites no es crueldad. Marcharse no es un fracaso. A veces, lo más valiente que puedes hacer es elegirte a ti misma. Yo lo hice. Y no me arrepiento. Ni por un segundo.